Abran su Biblia, hermanos, en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1, verso 1, vamos a leer hasta el verso 17. Jonás capítulo 1. Jonás, hermanos, es uno de los profetas, hermanos, menores, los cuales, hermanos, Dios llamó. Ellos escucharon su voz, aunque Jonás, hermanos, era un varón así como a veces es usted y yo, un poco así difícil con Dios. ¿Cuántos son difíciles con Dios, hermanos? Nomás como 3, hermanos. Qué bueno, vamos a orar por ellos cuando termine el culto. Amén. Están conmigo, hermanos, lo encontraron. Jonás capítulo 1, el verso 1 en adelante, y la palabra del Señor dice así de esta manera: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamó a su Dios, y echaron al mar, dice, los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les dijo, respondiendo: soy hebreo y temo Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé, porque por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por la oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, de alabarte, de glorificarte y de presentarnos delante de ti, Señor. Has traído cada una de estas familias, Señor, que están en este lugar, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Has despertado nuestro espíritu, Señor, para buscar tu rostro, buscar tu presencia, buscar más de ti, Señor. Porque cada vez que escuchamos tu palabra, cada vez que oramos, cada vez que alabamos, Señor,
Cada vez que escuchamos alabanza, Señor, y cada vez que nos consagramos a ti, Señor, sabemos, Señor, que te buscamos y que tú te mueves y que porque te agrada todo eso, Señor. Y sabemos, Señor, que cada uno de nosotros tenemos una tarea. La tarea es de buscarte más y de llenarnos más de ti, Señor. Y mira, Señor, cada uno de los que están aquí, Señor, ha venido entendiendo, Señor, que tiene esa gran tarea, esa gran necesidad, esa hambre y esa sed. Y hoy, Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que todo pensamiento negativo contrario a tu palabra lo sometemos, Señor, debajo de tus pies. Declaramos las mentes y los corazones libres. Declaramos este lugar santo, Señor, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Ahí donde está, tome su asiento, hermanos. Sabe que hemos proclamado al inicio de este año salvación sobre el mundo entero, sobre nuestra comunidad y sobre la iglesia. Y quizás usted dirá, pero somos salvos, pero Dios necesita salvar muchas cosas, hermanos, rescatar muchas cosas de nosotros. En muchas, hermanos, sabemos por la palabra de Dios, hermanos, que el mundo necesita salvación. Amén. El mundo, hermano, necesita salvación, no se necesita conocer a Dios y nuestra comunidad también. Por eso es importante que todo el tiempo que esté ore por el mundo entero, que Dios tenga misericordia de ellos, hermanos, de nuestra comunidad. Oremos por nuestros vecinos, hermanos, oremos por los que viven alrededor de su casa, oremos, hermanos, por todos ellos. Déjeme decirle que tan importante, hermanos, es la oración de la iglesia, hermanos, que Dios nos ha dado la posición sacerdotal. En medio de Dios y del hombre usted está. Usted puede hacer muchas cosas, hermano, que pueden bendecir al mundo entero. Usted puede traer las necesidades, hermano, delante de Dios, porque a usted Dios sí lo escucha. Dios escucha su oración, Dios escucha su clamor, Dios escucha, hermanos, el ruego de la iglesia. Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y mire, cuando usted ora por misericordia, por gracia, por amor sobre alguien, sobre el mundo, sobre nuestra comunidad que está perdida, déjeme decirle que Dios también escucha esa oración. Y Dios empieza a mover y Dios empieza a salvar. Déjeme decirle, hermanos, que si nosotros empezamos a proclamar salvación y orar por salvación por el mundo entero y la comunidad, y hermanos, Dios empezará a salvarlos. Miramos, hermanos, la historia de Abraham, donde su sobrino Lot, hermano, está en peligro porque Dios ha determinado destruir a Sodoma y a Gomorra por el pecado que había llegado delante de Dios. Dios estaba por destruir, hermano, Sodoma y Gomorra, pero estaba, hermano, Abraham, que conocía el amor y la gracia de Dios, hermanos, y empieza él a orar y empieza a interceder y empieza a decirle al Señor, decirle, si hubiera 50 justos, tú destruirás la ciudad. Y Dios dijo, yo no la destruyo si hubiera 50. Y después dice, si hubiera 40 justos, tú lo destruirás la ciudad. Y dijo Dios, si hubiera 40, yo no la destruyo. Y luego fue disminuyendo y dice, no te enojes, mi Señor, pero si hubiera menos de esa cantidad, tú la destruyes. Él dice, no la destruyó. Pero Abraham, hermano, se puso en medio de Dios y en medio de su sobrino o de una familia o de hombres, hermano, que estaban en peligro de destrucción. Hay una destrucción, hermano, eminente que vendrá sobre el mundo entero. Hay una destrucción eminente, hermano, que vendrá sobre aquel que muera sin Cristo. Se despertará en el infierno. Se despertará, hermano, condenado. Hay hermano, hay algo inminente, una destrucción para el mundo entero que vendrá, hermano, los consumirá si el mundo no se arrepiente. Si la comunidad, hermano, no se arrepiente. Pero así como Abraham, usted y yo, hermano, estamos entre medio de Dios y del mundo entero.
¿Por qué? Porque nos ha dado el sacerdocio. ¿Y qué era el trabajo del sacerdote? El trabajo del sacerdote, esto hacía, hermano, en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, hermanos, el sacerdote tomaba el cordero o el cabrito, hermano, lo tomaba de acuerdo a las personas que venían y traían el sacrificio, se lo entregaban al sacerdote y sobre él, hermano, pronunciaban el pecado que tenían ellos, lo pronunciaban sobre la cabeza de ese cordero o cabrito, y después el sacerdote, hermano, lo tomaba y cuando estaba delante de Dios proclamaba esos pecados sobre ese cordero y le quitaba la vida. Y le quitaba la vida a ese cabrito. Y después el sacerdote, hermanos, venía delante de Dios y clamaba misericordia por el pueblo de Israel. Y después salía al pueblo de Israel con una palabra que Dios le había dado y decía, pronunciaba: tus pecados te son perdonados, has sido perdonado por Dios. Y era el trabajo sacerdotal, solamente los sacerdotes lo hacían. En este tiempo, hermano, la iglesia, Dios le ha dado el nombre, Dios le ha dado la posición, Dios te ha dado la posición a ti, me ha dado la posición a mí de ser el sacerdote de Dios. Pedro dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque podemos tomar las necesidades del mundo entero y traerlas delante de Dios y decirle a Dios: ten misericordia del mundo entero. Perdona sus pecados, perdona sus iniquidades, perdona sus transgresiones. Y sabe que Dios le escucha a usted. Y Dios empieza a mover. Dios empieza, hermano, a derramar su misericordia. Sabe, en el libro de Jonás, hermano, y Jonás está en el grupo de los profetas menores en su Biblia. Los profetas mayores, hermano, como Isaías, Jeremías, y los profetas como Daniel, hermano, que se consideraron los profetas mayores no era porque eran más grandes, sino porque su periodo en que profetizaron fue un periodo más amplio, más grande, de más años. Los profetas menores solamente fue un lapso de tiempo muy pequeño, por eso se les considera profetas menores. Entonces, y Jonás es uno de los profetas menores, pero en el libro de Jonás Dios nos da una gran revelación, un gran mensaje. ¿Qué es lo que espera Dios, hermano, de una persona, de un hombre o de una mujer que cree en Dios? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios esperaba, hermano, de Jonás? Dios le había dado, hermanos, un mensaje a Jonás. Jonás había recibido un mensaje de Dios, él ya lo tenía. En el verso 2, Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios había dado un mensaje a Jonás y ese mensaje era un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que él podía decir a la nación cuál era su condición en la cual estaba viviendo, cuál era su condición delante de Dios. Ese es nuestro trabajo y ese es el mensaje que Dios ha dado a la iglesia. En nuestro trabajo, hermano, y el mensaje que Dios ha dado a la iglesia es decirle al mundo cuál es su condición delante de Dios, cómo está viviendo, qué es lo que Dios piensa de él, qué es lo que está haciendo y cómo está viviendo en ese momento. Dios nos ha dado un mensaje así como se lo dio a Jonás. Tenemos el mensaje del evangelio. Él tenía un evangelio. El evangelio quiere decir buenas nuevas o unas noticias nuevas. Y al mismo hermano Jonás, Dios le dio un evangelio. ¿Para qué? Para que llevara unas noticias, hermano, de parte de Dios al pueblo de Nínive. Pero ¿quién eran los ninivitas, hermanos? ¿Quién eran los ninivitas? ¿Quién era Nínive? Sabe que Nínive, hermano, era un pueblo que estaba por el país que hoy conocemos, hermano, como Siria.
Hoy, hermano, es Siria, pero en aquel tiempo, hermano, allí estaba la ciudad de Nínive. Y era una ciudad, un pueblo, hermano, tan lleno de maldad que se estaban matando entre ellos mismos. Los castigos bien crueles, hermano, que los ninivitas ejecutaban, era, hermano, que el castigo a una persona, hermano, le quitaban la piel. Imagínese a una persona que le quitaban la piel por castigo. No la mataban, pero le quitaban la piel. Hoy vemos, hermano, a un mundo entero, un mundo lleno, hermano, lleno de pecados, destruyéndose. Usted ve el país de México, el país de los países de Latinoamérica, hermano. Usted ve a América mismo, hermano, que está muriendo espiritualmente. Vemos los países, hermano, de Europa. Vemos a nuestros alrededores, hermanos. Y usted mira y se da cuenta que estamos viviendo y estamos en un mundo lleno de maldad. Platicábamos, hermano, mis sobrinos anoche con mi sobrino Edgar, hermano, que es policía y conoce todo lo que acontece, hermano, aquí en la comunidad. Y él nos decía, hermano, y eso me tocó. Él me decía, dice, las drogas, dice, aquí en nuestra comunidad están tan aumentadas y tan graves, dice, y que hay mucho, y las drogas, dice, están invadiendo nuestra comunidad, él dice. Al parecer no se mira, dice, pero las drogas, dice, están llenando, dice, nuestra comunidad, dice, es espantoso, dice, es exagerado. Y yo dije, es nuestro trabajo como iglesia estar orando, hermano, por nuestra comunidad. Hay cosas, hermano, en nuestra comunidad que usted no mira y que yo no miro y que usted no se da cuenta y que yo no me doy cuenta. Pero es cosas tan graves, hermano, ocultas, que usted aparentemente, hermano, ve gente en nuestra comunidad. La ve normal, hermano, la ve pacífica, pero dentro de su corazón, dentro de su vida, sus pensamientos, hermanos, Satanás los está destruyendo. Están viviendo, hermano, momentos terribles y nótese, pero déjeme decirle que usted y yo somos el Jonás con ese mensaje que Dios nos ha dado. Dios te ha dado un mensaje a ti. Un mensaje de salvación, acuérdate, el evangelio es un mensaje de salvación y el mensaje que Dios le había dado a Jonás era un mensaje de salvación. ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo hoy en este día? Iglesia, levántate, así como Jonás. Jonás, levántate, ve a Nínive, porque Dios había visto, hermano, y el pecado y la maldad había llegado hasta la presencia de Dios y por tanto había una destrucción, hermano, eminente que vendría sobre el pueblo, hermanos, de Nínive. Y déjeme decirle, hermanos, que nosotros tenemos el mensaje de salvación, el mensaje, hermano, que cambiará las vidas y que restaurará los corazones. Hermano, gente destruyéndose, familias destruyéndose. En México hermano, y tiene temor de ir a ciertos lugares porque le pueden quitar la vida, lo pueden secuestrar y no puede andar en muchos lugares. Y se dará cuenta, hermano, que si usted y yo nos damos cuenta y analizamos cuánta maldad hay en el mundo, hay mucha. Así como el pueblo, hermano, de Nínive. Y había llegado al corazón de Dios. ¿Será que la maldad, hermano, del mundo entero, de nuestra comunidad, habrá llegado hasta la presencia de Dios? Pero Dios ha levantado, hermano, a un Jonás, que es usted, hermano, y que soy yo, con un mensaje poderoso. El mensaje, hermano, que cambia vidas.
un mensaje que transforma, un mensaje, hermano, que restaura, un mensaje que sana, un mensaje, hermano, déjeme decirle que hace cambios, hermano, radicales. Si hay alguien que puede cambiar el corazón y la mente y el pensamiento, hermano, es Dios. Nosotros no podemos cambiar nada, hermano, pero Dios puede cambiar, hermano, los corazones de una forma radical. De una forma, hermanos, de una forma, de un momento a otro puede transformar un corazón, una vida. Nosotros no, así es de poderoso, hermano, el mensaje que usted y yo poseemos. Y Dios nos dice, hermano, así como le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive. Hay un Nínive, hermano, que está a punto de ser destruido, que es nuestro mundo en el cual vivimos. Usted ve a sus vecinos, usted ve su comunidad, usted miramos, hermano, el mundo entero, el problema que tenemos en la frontera, mucha gente, y nótese, la gente dice que viene por la inseguridad donde viven. No puede vivir contento, no puedo estar en esos lugares. Pero Dios nos ha dado un mensaje, así como le dio el mensaje, hermano, a Jonás, que cambia las vidas y los transforma. Un mensaje, hermano, de transformación, un mensaje que Jonás lo tenía. Y como miramos la historia de Jonás, Dios le dice, levántate y ve a Nínive. Y dice la Biblia, hermano, que Jonás huyó de la presencia de Dios. Dios le dijo una cosa, pero Jonás hizo otra. Dios quería una cosa, pero Jonás estaba haciendo su voluntad. Dios había mandado a Jonás a Tarsis, pero se había ido, hermano, lo había mandado a Nínive, pero se fue a Tarsis, a otro lugar. Dios en este tiempo, hermano, nos está llamando a que nosotros, hermano, vayamos a Nínive y compartamos el evangelio. Hay gente, hermano, que Dios puede salvar y transformar con simplemente pronunciar el mensaje de salvación. Fue efectivo, hermano, en la vida de usted, fue efectivo en la vida mía, fue efectivo, hermano, en nuestras familias, y por ende, hermano, será efectivo en los demás también. Dios, a través de este mensaje, pudo cambiar el corazón de usted y pudo cambiar el corazón mío, y por ende también puede cambiar el corazón de aquellos que no le conocen todavía. El sentido de urgencia, hermanos, en cuanto a este mensaje, Jonás capítulo 1 verso 2 dice, Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, dice, porque ha subido su maldad delante de ella. En la urgencia, hermano, cuando Dios le dice a Jonás, levántate. Y cuando alguien le dice, hermano, levántate, es como un modo de decirle, despierta. Cuando miramos a alguien que está desanimado, ¿cómo le decimos? Levántate. Cuando miramos a alguien que está dejando de hacer lo que debería de hacer, le decimos, levántate. Está conmigo. Y Dios usa esa palabra, hermano, para decirle a Jonás, levántate, Jonás. Al parecer, hermano, el concepto de la palabra, en la forma que nosotros lo podemos entender, es que está dormido, está sentado, y es cuando nosotros le podemos decir a alguien, levántate. Pero déjeme decirle que es una forma de pronunciar aquella persona que está en quietud, aquella persona que se ha neutralizado, aquella persona que se ha limitado, y poderle decir, levántate. Y hoy a usted y a mí Dios nos dice, levántate, iglesia manantial de agua viva, levántense. Dios nos dice esta mañana, Dios ha puesto un mensaje en ti. La Biblia dice, da de gracia lo que has recibido de gracia. Da de bendición lo que has recibido de bendición. Sabe que en usted y yo, nosotros, hermano, poseemos algo poderoso. Las riquezas de Dios, hermano, están en la vida del creyente. Los tesoros de Dios, hermano, están en su vida y en mi vida también.
Los tesoros de Dios, hermano, que nosotros podemos compartir. Lo que Dios nos ha dado, hermano, es para que nosotros lo demos a aquel que lo necesita. ¿Está conmigo? El sentido, hermano, de urgencia, hermano, mire, déjeme decirle, usted ni yo no sabemos cuándo Cristo viene. La Biblia dice, nos enseña solamente cuando los discípulos le preguntaron, ¿y cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo, dice, será tu venida? ¿Cuándo ocurrirá el fin del mundo? Y siempre tenían esa incertidumbre y de preguntarle al Señor. Y el Señor siempre se limitó a decirnos, dice, los ángeles no saben, yo no sé, solamente mi Padre que está en el cielo, dice, es el único que sabe. La Biblia dice también que cuando se haya predicado el evangelio a toda criatura en todo el mundo, dice, entonces vendrá Jesucristo. Cuando se haya pregonado o predicado el evangelio a todo el mundo y todas las personas hayan conocido la gracia, el amor de Dios, entonces dice que Jesús regresa, Jesús viene por su iglesia. Hay un sentido de urgencia. Nótese que ¿cuándo vendrá Jesús? ¿Será que será anunciado? ¿Será que será, hermano, estaremos despiertos o estaremos, hermano, o que alguien pronunciará, mañana viene Jesús? A través de la historia, déjeme decirle, sectas o religiones han dicho que en el 2000 venía Jesús, o antes, hermano, habían establecido fechas y en ese tiempo personas siguen estableciendo fechas, pero la verdad, déjeme decirle que Jesús va a venir en tiempo de quietud. Jesús va a venir, hermanos, en un momento en que todos estemos quietos, hermano, en que todos estemos pensando que es un día normal, que es un día cualquiera y que estemos en quietud. La Biblia dice que Jesús viene como ladrón en la noche. Así viene Jesús. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús viene dice que como ladrón en la noche, quiere decir que a muchos o al mundo entero, hermano, Jesús nos agarrará desprevenidos, no listos. Por eso, hermano, a través de la palabra de Dios nosotros encontramos un mensaje de ser levantados, de levantarnos, de estar despiertos, de estar conociendo los tiempos y sabiendo lo que va a pasar. Déjeme decirle, hermanos, que la destrucción sobre el mundo entero es eminente. Nadie la puede parar. En un momento dado viene la destrucción a todo el mundo. El evangelio de Jesús, cuando habla a través de la palabra de Dios, nótese el deseo de Dios. Dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Y el arrepentimiento solamente puede ocurrir a través de escuchar el mensaje de Dios. A través de escuchar, hermano, la advertencia que viene sobre este mundo. El mensaje usted lo tiene, yo lo tengo. El sentido de urgencia para este mundo. También la esencia del mensaje, hermano. ¿Qué es la esencia del mensaje que Dios le había dado a Jonás? Dice el capítulo 3, verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive, dice, será destruido. La esencia del mensaje, hermano, de Jonás era el arrepentimiento. De aquí a 40 días, dice, Nínive será destruido. ¿Y cuál debe de ser nuestro mensaje al mundo entero? El mundo va a ser destruido. Pedro dice, hermano, que el mundo entero y las cosas que están en ellas serán quemadas, serán destruidas. El mensaje era, hermano, solamente una frase que Jonás empezó a pregonar en la ciudad de Nínive. De aquí a 40 días
en Nínive será destruido. Imagínense qué mensaje, hermano. A veces nosotros decimos, no sé cómo predicar. A veces nosotros decimos, no sé cómo dar un mensaje. ¿Sabe qué? El mensaje del evangelio es bien simple, hermano. Es bien simple y es bien práctico. Solamente lo único que tenemos que hablar y decir que la gente, hermano, necesita salvación. Dios va a destruir el mundo entero y la gente necesita ser salva. Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo que cuando Jesús venga, o la venida de Jesús, sería como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Dicen, la gente se casaba y se daba en casamiento. Era un día común. Nadie lo esperaba. Toda la gente hacía lo que hacía todo el tiempo. Dice, hasta que se cerró la puerta, hasta que vino el Señor, hasta que hermano, Noé subió a la barca, y entonces la gente, el mundo entero, se dio cuenta, hermano, que estaba en medio de la destrucción. Hoy usted y yo, hermano, tenemos el mensaje de Jesucristo para hablar a las naciones, para hablar a nuestros amigos, para hablar a nuestros familiares, para hablar, hermano, al mundo entero. El mensaje que Dios nos ha dado, hermano, el mensaje de arrepentimiento. La Biblia dice, a través de la palabra de Dios, Jesús decía que Dios quiere que todos procedan a un arrepentimiento. Y arrepentimiento quiere decir que cambien de dirección, que cambien de rumbo, que cambien de manera de vivir, que cambien de manera de ser, que cambien de manera de querer alcanzar las cosas. Eso es arrepentimiento, dar una vuelta totalmente de dirección. Se iba para el sur, ahora que va para el norte. Ese es arrepentimiento, ir en una dirección contraria. Y eso es lo que Jesús, hermano, a través de su palabra y a través del mensaje de Jonás, hermano, eso quería que el pueblo de Nínive hiciera. E iban en un rumbo equivocado. Iban en un rumbo contrario, hermano, a Dios. Porque déjeme decirle, hermano, cuando la gente, el mundo camina en contra de la maldad, hermano, en contra de todo eso, o a esa dirección, cada vez, hermano, va en una dirección opuesta a la que es Dios. Necesitan regresar a Dios. Necesitan, hermano, volver al camino. Isaías dice, hermano, que como ovejas, dice, cada quien se apartó y tomó su camino. Hablando en una forma teológica, hermano, del principio del mundo, cuando el hombre se apartó de Dios, y que el hombre está apartado de Dios y necesita volver a Dios. En otras palabras, necesita cambiar de rumbo, cambiar de dirección. En otras palabras, resumido, lo que usted y yo conocemos, necesita arrepentimiento, necesita arrepentirse. Sin el arrepentimiento, hermano, ningún hombre, ningún ser humano es aceptado delante de Dios. Sin arrepentimiento, hermano, ningún ser humano, ningún hombre puede entrar al cielo. Mire, yo digo esto. Tenemos una forma nosotros de clasificar a las personas, bueno o malo, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Sabía que hay buenos en el infierno? Y malos en el infierno hay, y buenos en el infierno hay también. Y sabía que en el cielo hay malos, hermano, y también hay buenos. Porque al cielo no se va, hermano, por ser bueno. Al cielo se va, hermano, por haber cambiado de rumbo. Al cielo se va, hermano, por habernos arrepentido delante de Dios. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento quiere decir, me duele haber ofendido a Dios. Me duele haber caminado en contra de lo que Dios quiere. Eso es arrepentimiento. Me duele haber blasfemado con Dios. Me duele haber caminado o haber transgredido la ley de Dios. Eso es arrepentimiento. Me duele, siento dolor por haber pronunciado el nombre de Dios en falso. Eso es lo que quiere el Señor.
que el mundo conozca, que el mundo busque. Nótese en sí la naturaleza de la maldad, le voy a decir. En el principio de la creación, Dios pronunció, cuando Dios hizo al hombre, hizo la creación, hizo los animales, hizo las plantas, los árboles. Y Dios pronunció sobre todo lo que creyó, hermano, que era bueno en gran manera. Está conmigo. Cuando el hombre en su maldad destruye lo que Dios creó, está destruyendo y está yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, cuando el hombre trata de corromper la naturaleza o toda la creación que Dios hizo en sí, hermano, o quitarle la vida al ser humano, o maldecir al ser humano, o hacerle mal al ser humano, mientras que Dios le está haciendo el bien al ser humano, ¿cierto o no? En otras palabras, cuando Dios hace el bien al ser humano, el mismo ser humano le quiere hacer mal al ser humano. Y esa es la maldad que había llegado delante de Dios, del pueblo de Nínive. Y es en el pueblo, en el mundo en el cual usted y yo estamos viviendo. ¿Está conmigo? Cuando usted se va a dormir, hermano, cierra la puerta, le pone un candado y después le pone otro candado. Y a veces unos tenemos cámaras, hermano, para ver que no entre alguien que se vaya a robar lo que usted tiene. A veces se levanta, hermano, y lo que estaba en su carro, su estéreo, ya no está. Y cerramos los carros y usted le dice a su cónyuge, a su hijo, regrésate, no laqueamos el carro, regrésate, ciérralo. ¿Por qué? Por la maldad del mundo en el cual vivimos. Hay lugares, hermanos, donde en el mundo no se puede vivir. No se puede vivir. Déjeme decirle, hermanos, que a eso Dios nos ha mandado a predicar. El mensaje de Jonás, hermanos, era un mensaje de arrepentimiento. Que el ser humano cambie de rumbo. No vaya en contra de lo que Dios llamó bueno, el hombre lo pronuncie o lo haga o diga que es malo. No. Nótese, hermano, cuando usted se convierte a Dios, escúcheme. Cuando usted se convierte a Dios, nótese lo que pasa en usted. Usted empieza a amar lo que Dios ama. ¿Cierto o no? Porque usted ha cambiado de dirección. Se arrepentimiento. Usted empieza a buscar lo que busca Dios, porque ya no va en contra de Dios. Ahora vamos a favor de Dios. Porque ya no contradecimos la palabra de Dios o a Dios mismo. Ahora vamos, hermano, en la dirección y los caminos que Dios nos ha establecido a través de su palabra. Nótese que cuando el hombre vive en su maldad, viviendo esa maldad, hermano, sufre, es destruido, le va mal, su fin es de perdición, su fin, hermano, es de sufrimiento. ¿Por qué? Porque va en un rumbo equivocado y necesita arrepentirse, necesita regresar de su mal camino e ir en la dirección en cual Dios quiere que vaya. Ese es el mensaje que usted tiene. Esa es la naturaleza del mensaje que pronunciamos como iglesia, como evangelios o evangelistas, hermano. Y ese es el mensaje que debemos de tener todos. En el 2019, un mensaje, hermano, de salvación. Hemos pronunciado salvación, ¿cierto o no? La salvación va a ocurrir en alguien, hermano, cuando escuche el mensaje poderoso de Jesús. Por último, hermanos, el deseo de Dios para Nínive. Nótese lo que ocurrió en el pueblo de Nínive. Dice, los hombres de Nínive, dice, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla
y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y proclamen a Dios, dice fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Nótese que quería Dios, hermanos, para el pueblo de Nínive. El deseo de Dios para el pueblo de Nínive es que ellos se arrepintieran. Dios había proclamado a través de Jonás: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Pero Nínive no fue destruido porque se arrepintió, cambió de rumbo, se regresó en la dirección que ellos iban. Si usted hoy, cuando salga de la iglesia, usted ve, hermano, en las calles a los hombres, si usted ve, hermano, familias destruyéndose, hombres destruyéndose, mujeres destruyéndose, prende las noticias y es espantoso lo que usted puede ver a través de las noticias. Y usted se dará cuenta, hermanos, que la forma que ellos pueden cambiar su vida es el arrepentimiento, regresarse, hermano, de su mal camino. Usted y yo tenemos un mensaje poderoso. Prediquemos el evangelio del Señor a todo que se encuentre. Y usted se dará cuenta, hermanos, que el poder del evangelio cambiará y transformará el corazón de aquella persona que escuche el evangelio. Algunas personas no le van a querer escuchar. Algunas personas no van a querer saber del evangelio o del mensaje de Dios. No se preocupe. No es su trabajo que ellos se interesen o que les guste. Algunos hermanos lo ignorarán y algunos hermanos aún lo maldecirán a usted. Algunos se burlarán de usted por compartirles el mensaje de Dios. Algunos le dirán, como Jesús un día dijo, sánate a ti mismo. Algunos le dirán: mira, lo que tú estás diciendo lo necesitas tú. Pero déjeme decirle, hermanos, que aún y al cabo, aún con todo eso, hermanos, algunos sí se arrepentirán. Porque la Biblia, hermano, mire, escúcheme esto, la Biblia le da el principio de que usted puede tener éxito y usted no se canse y usted crea cuándo va usted a lograr algo. La Biblia dice, hermanos, mire, escúcheme y practíquenlo y pongan en práctica. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar, ¿cierto o no? La primera semilla, hermano, cayó en el camino, vino Satanás y la robó del corazón, se la comió y la robó del corazón. Y después dice que la segunda semilla cayó entre piedras, hermano. Va a ver que usted se alcance personas, pero al tiempo, cuando viene la prueba, la lucha, se apartarán del camino de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían profundidad, no tenían conocimiento en la palabra de Dios. La tercera semilla que usted predique, dice que caerá en el corazón. La gente servirá al Señor, pero no será efectiva porque los espinos ahogan esa palabra. Los afanes y las riquezas, hermano, es el enemigo número uno de nosotros como creyentes, como cristianos. Y seguimos, hermano, luchando contra eso porque muchas veces usted y yo, hermanos, no somos efectivos como iglesia o como creyentes. ¿Por qué? Porque los afanes y las riquezas, hermanos, perturban su mente, perturban su corazón, perturban sus pensamientos. No se preocupe, es un proceso. Pero déjeme decirle, la Biblia dice, hermano, que la cuarta semilla cae en buena tierra. Y dice que
aquella persona dio fruto 30, al 60 y al 100 por uno. Lo que quiere decir, hermanos, escúcheme, de 4 personas que usted les predique, una se va a salvar. Una va a ser poderosa. Una va a ser. Y esto usted lo puede aplicar, hermanos. Si usted tiene negocio, vaya a 4 lugares, hermano, y de esos 4, uno va a lograr. Y le voy a decir, y usted lo puede practicar y poner en práctica en su vida diaria. Haga 4 cosas. ¿Usted qué quiere intentar? Hágala, hermano, 3 veces. Pero la de la 4ª vez, hermano, será efectiva, porque la Biblia así lo enseña. La 4ª semilla, hermanos, es la que le da fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Usted escuchará cristianos creyentes y aún ministros y pastores, hermano, que dirán, el mundo ya no quiere de Cristo. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Déjeme decirle que la palabra de Dios, hermano, sigue siendo poderosa. Amén. Sigue siendo poderosa. Así como la predicó Elías, hermano, fue poderosa, en nosotros es poderosa. Así como la predicó Moisés, hermano, a un rey egipcio, deja salir al pueblo de Dios porque vamos a adorar fuera de aquí, hermanos. Y el pueblo, hermano, de Egipto los dejó salir. Amén. Así es que, hermano, tenemos el poder de la palabra de Dios. Úselo, úsela. De 4 personas que usted le predique, una va a conocer al Señor. ¿Está conmigo? Si ya empezó a predicar a una persona, hermano, y no se convirtió, no se preocupe. Sigue con la segunda, con la tercera y con la 4ª. Póngase de pie.